Bienvenida a Comunidad Fiera, el podcast donde honramos el poder de la transformación femenina en la perimenopausia. Soy la doctora Mariale Rivers, médica holística con especialidad en perimenopausia. Y aquí te acompaño con ciencia, sabiduría ancestral y compasión para que vivas esta etapa con coraje, claridad y conexión contigo misma. Aquí hablamos de lo que nadie nos explicó, pero todas necesitamos saber. Bienvenida. Hoy abro espacio a uno de los episodios que más me gusta, uno que será de mis favoritos, que decidí llamarlo Claro y Pelado. Bueno, pues uno de nuestros dichos aquí en Guatemala cuando hablamos de nuestra verdad pura y cruda. ¿Qué piensan? ¿De qué creen que podemos hablar aquí? Pues como ya sabemos todas, y así es nuestra Guate, será uno de los episodios sin filtro, en el cual no voy a tratar de endulzar esta etapa de la perimenopausia, que de por sí ya es suficientemente compleja. Realmente, mis chicas, esta etapa no se pondrá más fácil. La perimenopausia es compleja, sí, es caótica y sí, 100% con potencial para que seamos aquí vulnerables. Mostremos realmente qué somos, qué estamos viviendo, cuáles son los obstáculos, qué hemos descubierto, pero sin filtro, claro y pelado. Si a alguien le resuena y me quieren venir a hablar claro y pelado, por favor, escríbanme un mensaje y hablamos sobre lo que te está pasando en la perimenopausia. Puedes contar tu historia. Completamente bienvenida. Escríbanme que compartiendo nuestras historias nos hará más humanas, más unidas. Podremos reírnos de nuestras historias, llorar seguramente y saber que no estamos solas. Pueda que esto resuene de una u otra manera contigo y puede que ayude a más mujeres a transitar esta etapa de la vida. Bueno, y estoy lista para contarles mi primera historia del episodio Claro y Pelado. Pues les quiero contar que fue una de mis historias que más me impactó. Me sucedió ya hace un par de años atrás. En su momento, primero, al vivir ese momento, se me abrieron los ojos como unas pepitas, unos soles. Traté de hacer como zoom con mis ojos porque no sabía si me lo estaba inventando, no veía bien. Ya tenía presbicia, que ya no veía de cerca. Acercaba y alejaba. Trataba de enfocar. Y en su momento fue un gran susto. Cuando a uno le impacta algo que dije, ¿qué? En su momento sí me asusté. Ahora me hace reír completamente. Unas pequeñas lágrimas me salieron en ese momento. En realidad hasta en una crisis existencial caí. Y todo eso al mismo tiempo. Pero ¿saben qué? Lo más interesante es que a mí nunca nadie me avisó de este momento. Pensé que me llegaría a mis 60, 70 años. Pues obviamente de plano estaba muy desconectada con la realidad. Porque me llegó a mis 40, casi a mis 30. Y mi historia fue así. Un día cualquiera, yo estaba en mi casa, tranquilamente. Fui al baño a hacer pipí en mi inodoro favorito. Me limpié con mi bolita de papel toalé tranquilamente. Y de repente me miro entre mis piernas
que es algo que miro frecuentemente porque evalúo mis heces, evalúo cómo estoy, a ver si no hay algo raro por ahí. Y entre mi pelusa negra, chicas, de repente, una tierna, luminosa, destello de luz blanca, larga, única, como la oveja negra entre las blancas, pero en este caso, el pelo blanco entre todos los negros, mi primera cana en mi pubis. ¿Qué les parece a mis 40? En mi famoso Monte de Venus. Paréntesis, ¿sabían por qué se le llama Monte de Venus a nuestro monte del pubis? ¿O lo habían escuchado alguna vez? ¿Sabían que así se llamaba? La verdad a mí me encantó muchísimo cuando lo aprendí porque tiene toda una historia. Se le dice monte porque es una pequeña elevación de tejido graso que cubre el hueso púbico. Pero lo más bello es que Venus viene de la diosa romana del amor, de la fertilidad y de la belleza. O sea, nuestro cuerpo lleva el nombre de una diosa y ni cuenta nos hemos dado. En la medicina moderna se le llama mons pubis, pero el término monte de Venus se sigue usando con algo más poético, más sexy, más sensual. La verdad que ahora que lo digo, me parece súper poderoso resignificarlo en esta nueva etapa de nuestra vida, de la perimenopausia, mirarlo con amor, sin vergüenza, porque ese monte al final, chicas, cuántas historias guarda, ciclos. Y también nos recuerda que esta etapa no es el fin de la sensualidad, sino el comienzo de una nueva manera de habitarla. Cuéntenme cómo les ha ido con su monte de Venus. Pero bueno, ahí también, en este caso, en mi historia, encontré mi primera cana. Y sí fue algo que me dejó asombrada. Nadie me lo había dicho que me llegaría ese momento. Mi cana en el monte de Venus. Pero en realidad no una cana cualquiera. Una cana ahí abajo. También tengo que confesar que primero hasta me limpié bien. Lo único que me faltó fue una lupa, porque yo me quería asegurar que algo raro no estaba pasando por ahí abajo. Me acuerdo todavía pensar, ¿será que lo cuento? ¿Será que no lo cuento? Era un montón de pensamientos repetitivos, me quedé medio congelada, no quería salir del baño. Y me agachaba una y otra vez a acercarme, tipo tortuga, para ver qué estaba pasando por ahí y confirmar. Y sí, era real, no era un reflejo de la luz, no era un mal ángulo, era mi primer pelo blanco ahí abajito. Ahora me da mucha risa, pero en su momento sí fue un shock en realidad para mí. Como les dije, lloré un poco, me quedé sentada un rato y dije, hoy sí, oficialmente estoy vieja, dije yo. Imagínense eso en mi mente, ¿verdad? Poner que esa parte, ese momento en mi vida marcaba un antes y un después. Luego, realmente, como buena investigadora que soy, me encanta estudiar y quería ver qué estaba pasando a mi alrededor, si eran solo a mí o qué estaba pasando, era todas. Entonces, a mi grupo cercano de amigas les pregunté si a alguna le había salido una cana en el monte. Y para mi sorpresa, adivinen qué. A ninguna de mis amigas cercanas les había salido.
Y entonces ahí para mí fue peor. Me dije, híjole, o sea que tal vez algo tengo. ¿Por qué me estoy envejeciendo tan rápido? Y la mente me empezó a jugar vueltas y vueltas. Pero al final, pues, ¿qué? Fui la primera, eso me tocó a mí. Aún no entiendo por qué esas historias yo no las escucho más en estos medios. Tal vez ustedes ya habían escuchado una historia de esas, pero yo no. A mí nunca nadie me había contado que me llegaría el momento en que ahí encontraría una cana. En realidad es algo súper maravilloso, pero en realidad nadie te prepara para eso. Yo pensé que eso me tocaba hasta muchos años después en realidad. Dije, bueno, primero se me va a poner todo el pelo blanco y se va a transformar ahí. Totalmente ingenua de mi parte, pero así fue como lo viví y se los quería contar claro y pelado. En realidad no he sido la primera en todo, en mis amistades ni en mis amigas, pero resulta que en esto sí fui. Y por cierto, otro paréntesis. Ya desde mi carrera de medicina yo ya tenía comienzos de mi mechón blanco en mi pelo de la cabeza. Y para mí siempre ha sido algo muy lindo que lo honro, ahí lo tengo y me encanta mostrarlo. Y por alguna razón la cana ahí abajo no me dio lo mismo, ¿verdad? Me dio pena, me dio vergüenza, me dio miedo. Me dijo, ok, ¿qué me está pasando aquí? Hay algo raro. Y aunque ahora me río, como les dije, en este momento fue como un símbolo, una revelación que era silenciosa, como que mi cuerpo me estaba diciendo, ahora que lo comprendo y lo veo ya con más sabiduría y paz, Mariale, estás entrando a otra etapa y no hay vuelta atrás. Ahora que lo digo, hasta me dan ganas de llorar porque al final, sí, ¿verdad? El cuerpo, chicas, no es eterno. A veces se nos olvida y también en la perimenopausia nos cae ese 20, que el cuerpo no es eterno, cambia. Y una de las realidades lindas budistas que me encanta, envejece. El cuerpo envejece. Así que la vi, la honré, ahí la sigo teniendo, no me la arranqué. Fue fuerte en su momento, pero también, honestamente, fue muy, muy liberador. Ahora que les cuento, y por eso decidí hacer este episodio, porque ahí entendí que no era solo mi energía o mis emociones las que estaban cambiando. En la perimenopausia me refiero. En realidad, todo mi cuerpo y todo en mí estaba transformándose, evolucionando, incluso el monte de Venus. Y desde ahí he aprendido a ver esta etapa no solo como algo difícil, sino como algo profundamente interesante. Algo que merece ser vivido con conciencia, con risas, con juego, con humor, con verdad, claras y peladas. Esa mi cana también me habló de algo mucho más profundo. En nuestro mundo actual y en estos tiempos, hemos aprendido a esconder nuestras canas. No las arrancamos, no las teñimos, las negamos como si fuera un error del tiempo. ¿Y qué piensan? ¿Adivinen qué? No son un error del tiempo. Son una verdad plena que nuestro cuerpo cambia, se transforma para llegar a esa etapa de la sabiduría. Las canas al final son una señal silenciosa de la sabiduría. Son como hilos plateados que cuentan nuestras historias. Cada una nos dice, has estado aquí, he vivido, he amado, he llorado,
he aprendido. Esa cana ahí abajo me recordó que he recorrido un largo camino por esta tierra, por esta vida humana, que mi cuerpo al final ha sido un hogar de diferentes experiencias, alegrías, enfermedades, como les conté de mi artritis, búsqueda, sanación, aprendizajes, errores, que he estado desconectada y también me he vuelto a conectar, que he cometido errores y también he tenido muchas cosas hermosas. Las canas al final en realidad no son algo que hay que esconder o algo de tenerle vergüenza. Son belleza en su forma más auténtica. Y cuando aparecen, ya sea en la cabeza o en nuestro pubis, nos invitan a honrar el viaje en la tierra humana, como mujeres, como fieras, como valientes, poderosas, empoderadas, a decir sí, 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 sí. Llevo tiempo en esta tierra y todavía estoy aquí. Y todavía me sigo transformando y estoy evolucionando claro y pelado. Y pues les cuento que ya tengo más que una. Sí, pues era de esperarlo, ¿no? Eso fue hace unos años atrás. Ya tengo otras aliadas por ese camino y pues bienvenidas. En algún momento sí tengo que confesar que todavía digo como, ¿será que me las quito, no me las quito, me las pinto, no me las pinto? Pues en realidad al momento solo las observo y las honro. Y para cerrar, quiero contarles algunas verdades de esta etapa de la vida. Aquí exponemos con firmeza y con compasión cosas que toda mujer en la perimenopausia necesita oír. Primero repito, no estás rota, no estás loca. La perimenopausia es real, es una transición compleja pero hermosa al mismo tiempo. Luego, sí, la vida se vuelve más compleja y complicada hormonalmente. Pero lo bueno es que también se aclara existencialmente. Luego, no siempre realmente te vas a sentir mal y no siempre te vas a sentir bien. En realidad va a ser una montaña rusa. Unos días te vas a sentir muy bien, otros días te vas a sentir re mal y así tenemos que ir navegando esa etapa y está bien. Luego necesitamos educarnos al respecto de este tema para empoderarnos y conocer qué podemos hacer al respecto. Y hay un punto clave que a mí me toca decir, es que queremos educar a esas personas que nos rodean como pareja, a nuestros hijos, hijas, amigas, familias, para que entiendan qué estamos viviendo y que no llevemos esta etapa solas. Esta etapa te muestra realmente sin maquillaje quién eres realmente, qué quieres de verdad, qué ya no vas a tolerar. En realidad es como si la niebla hormonal se mezclara con un rayo de verdad. A veces no ves claro, pero otras veces ves todo, pero nítido, nítido, nítido cuando entra la luz. Les cuento y les dejo este consejo de cómo yo he encontrado navegar esta etapa y estos momentos duros, como encontrar mi primera cana. Primero, aceptarme tal y como soy en la etapa en la que estoy sin culpa. Luego, les recomiendo algunos rituales de autocuidado, como una alimentación consciente, sana, limpia, natural, descansar,
usar plantas medicinales que les ayuden. Un punto clave es la comunicación con nuestros seres queridos, que la comunicación sea honesta con tu pareja, con tu familia, con tus hijos, con tus hijas, con tus amistades, hablando de qué necesitas, negociar ante las necesidades, también escuchar las necesidades de los demás y llegar a un punto medio. Pedir ayuda, definitivamente, sin vergüenza, buscar ayuda y ante todo, mujer, tener un grupo que te apoye de amistades, que también las puedas escuchar, pero puedan compartir juntas esta etapa. Al final, no estás sola, estamos muchas caminando con la misma mochila, las mismas canas. Y aquí, juntas podemos abrir esa mochila para que entendamos claro y pelado lo que nos está pasando. Si te gustó este episodio, te invito a que me sigas o compartas este episodio con alguien que lo necesita. Únete a mi comunidad de mujeres conscientes que están viviendo su perimenopausia desde la verdad, la autenticidad, la fuerza y el amor.